Pues hermanos, hoy es el primer día de algo especial en el sentido de que no es la mecánica y la dinámica que llevamos normalmente todos los domingos. Y la intención es dar comienzo a una especie de, vamos a llamarlo, discipulado básico. Hoy simplemente me gustaría poder hacer una introducción del por qué la necesidad de este discipulado básico y cómo encaja en la visión que tenemos como congregación delante del Señor. Aunque lo desarrollaré un poco mejor el por qué hacer esto en la reunión especial de iglesia que hay el domingo que viene, pero la intención es que tengamos 3 niveles de discipulado. Un discipulado básico, que es el que comenzamos hoy, donde, si no toda, pero la mayor parte de la carga se enfoca en nuestra vida particular como creyentes. Tú, delante del Señor, ¿qué espera Dios de ti? Un segundo nivel de discipulado, la mayor parte de la carga la va a centrar en nuestra relación con el prójimo en distintos niveles. Cómo vivir en esta sociedad, cómo vivir en familia, cómo conducirnos en el trabajo, cómo conducirnos con la finanza, cómo conducirnos con nuestros hijos, cómo conducirnos en la iglesia. Ese será el segundo nivel, donde la mayor parte de la carga, aunque no toda, pero va a estar centrada en lo relacional. Y un tercer nivel en el que nos vamos a centrar en qué tiene Dios en su corazón, su plan, su propósito y el programa que Él está desarrollando a través de la historia de la humanidad. Y esto es importante porque una persona que no conoce eso no tiene visión. Y no hay nada más peligroso que una persona sin visión de lo que Dios quiere pueda ponerse al frente de una congregación para tomar decisiones, porque ¿qué decisiones va a tomar? ¿En función de qué guía? ¿En función de qué visión? ¿De qué objetivos? O de domingo en domingo, como si esto fuera la oca, de oca a oca y tiro porque me toca. Dios tiene un plan y cuando se conoce en función de las Escrituras, entonces hay visión de iglesia dentro de ese plan que pide Dios para nosotros. ¿Cómo encajamos ahí? Hace falta visión. Pero eso será un tercer nivel. Y hoy empezamos por lo básico. Hoy empezamos por lo básico. Hermano, tengo carga en mi corazón por este asunto, porque aunque es cierto que estas cosas que vamos a tocar son ideales para personas nuevas en el Señor, para creyentes que recién vienen al Señor, esto es bueno, creo que es útil, especialmente para quienes se bautizaron ayer, Lucas? Natalia, creo que está conectada online. Es bueno para quienes inician su camino en el Señor. Pero puede ser, hermano, y yo le pido al Señor que tengamos todo una actitud abierta, un corazón abierto a este tema. Porque es probable que aunque lleves muchos años en el Señor, estos sean asuntos que a lo mejor no te suenan nuevos, pero quizá no han sido suficientemente tratados o tocados en nuestra propia vida. Y eso es peor. Muchos años en el Señor y no tocar estos asuntos, ni trabajarlos en nuestra propia vida, genera problemas como ahora veremos. Quiero empezar con 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. ¿Qué le dice un apóstol Pablo ya maduro a Timoteo, su hijo en la fe, su discípulo en la fe, su colaborador en la fe? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Fijaos el orden. Primero cuida de ti y después de la enseñanza y de la doctrina. Y yo quiero insistir en que este discipulado que comenzamos hoy no va a ser un discipulado en el que vayamos a comenzar con vamos a ver cuáles son los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de qué tipos de ángeles pueda haber. Hermanos, yo no digo que estas cosas no puedan tener su importancia y su sitio. Pero creo que un recién nacido lo primero que hace es tener hambre de alimento y necesidad de higiene y limpieza. Pero a un recién nacido no le puedes explicar cómo se hacen recetas de comida ni cómo funciona el mundo. Un recién nacido sabe cuando tiene hambre, cuando está cansado y cuando necesita que le limpien. Vamos a ir a cosas básicas y qué es lo que pide Dios de ti y de mí. Si nos centramos en doctrinas, hermanos, que aunque tengan su importancia, pero lo centramos todo en la enseñanza, pero no tenemos primeramente cuidado de nosotros mismos, podemos llegar a hacer un uso ilegítimo y peligroso de las mejores doctrinas. Como yo utilicé la doctrina, la enseñanza bíblica, para validar los deseos de mi carne, del Efraín de siempre, la doctrina podrá ser bíblica y hasta hermosa, pero voy a resultar dañino para otros y para mí mismo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo. Primero tú y luego vamos con la enseñanza. Y además, ¿qué dice después? Persiste, persevera en ello. Es mejor que tengamos cuidado de nosotros mismos, que nos vigilemos, que nosotros seamos los primeros que nos estemos prestando atención a nosotros, en este sentido. ¿Y qué es lo que pasa cuando perseveramos en esto? Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A qué salvación se está refiriendo aquí? Te salvarás a ti mismo. A la salvación de su propia alma, a la salvación de su propio yo. No estamos hablando, el apóstol Pablo aquí no está hablando del infierno. Aquí no está hablando de la perdición eterna. Hay aspectos de nosotros, necesitamos ser rescatados, y lo voy a ir adelantando ya, hermanos. Si predicamos un evangelio, ¿quieres ser salvo de la perdición eterna? La gente te va a decir que sí fácilmente. Vamos a dar un paso más. ¿Quieres ser salvo de tus pecados y de las consecuencias de tus pecados? Seguramente digamos amén. ¿Quieres que el Señor te salve de tus problemas? ¿Quién nos va a decir amén a eso? Pero la pregunta, y este es el primer paso de por qué hace falta este discipulado, hermanos. Y ya voy a ir subrayando el eje central. ¿Quieres ser salvo de ti mismo? Voy a volver a repetir esta pregunta. ¿Quieres ser salvo de ti mismo? Ahora iremos entendiendo por qué. Y recordad que el apóstol Pedro dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, de nuestro propio yo, no en un sentido de la eternidad, sino yo necesito que mi alma, mi interior, mi yo, cada día sea rescatado de mí mismo. ¿Qué significa eso? Hermano, una de las primeras cosas que hay que enseñar a alguien cuando viene a los caminos del Señor es a que no tengan confianza en sí mismos. Hace poco hemos terminado
el libro de Jeremías. Y dice Jeremías 17:5 que así ha dicho Dios, palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Hermanos, a lo mejor podemos no confiar en los demás, pero ¿cuánto confías en ti mismo? ¿Cuánto confías en tu carne? ¿Qué pasa cuando queremos poner nuestra propia carne por nuestro brazo, como el eje del cómo hacemos las cosas, incluso para el Señor? Cuando nosotros queremos confiar en nuestra propia capacidad, incluso para las cosas del Señor, peligro. El que pone carne por su brazo termina recibiendo consecuencias de maldición. ¿Confías mucho en ti? Alguno dirá, hombre, no tanto. ¿Seguro? Te voy a decir una cosa. La persona con la que más hablas eres tú mismo. Estamos constantemente dándonos mensajes, hablando con nosotros mismos en nuestra mente. Siempre tenemos diálogos internos. ¿Y sabes el problema que tiene eso? Y esto es fuente de muchos problemas psicológicos y de otro tipo. Que nos damos una credibilidad impresionante. Cuando tú te cuentas cosas a ti mismo, generalmente te las crees. Te crees mucho, si no todo, lo que te cuentas a ti mismo. Y eso es un problema gordo. Porque como te estés diciendo cosas de tu propia carne y te las creas, estás poniendo carne por tu brazo. Y es de seguro, es segurísimo que eso te va a traer maldiciones a tu vida, aunque seas creyente. Por eso en este discipulado básico, hermano, me gustaría que pudiéramos tocar el quid de la cuestión, porque hay personas que llevan muchos años en el Señor y no cambian. Siguen siendo los mismos. Porque hay personas que llevan muchos años en el Señor y siguen teniendo exactamente las mismas luchas y las mismas batallas perdidas. ¿No será que estaremos poniendo carne por nuestro brazo? ¿Que estamos confiando demasiado en nosotros mismos? Cuando una persona viene al Señor, especialmente si ya tiene una edad, los años que ha vivido antes de venir a Cristo, los ha vivido según su propio pensamiento, según sus conceptos, según su forma de ser, según su carácter, según lo que ha aprendido, según sus sentimientos y emociones, según sus propias ideas. ¿Qué pasa cuando una persona viene al Señor y tiene todo ese bagaje detrás? Que tiene que tener muchísimo cuidado y desconfiar mucho de todo eso. Ahora que está en el Señor, tiene que tener muy poca fe en todo ese yo de atrás. Espero estar siendo claro, hermanos, y no estar siendo complicado en la forma de expresarme. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando viene a la cruz de Cristo es crucificar su yo y su pasado. Su yo y su pasado. Cuando eso no ocurre, problemas, más tarde o más temprano, llegan. Y si pasan muchos años en el Señor y no se tratan estas cosas, queda una mezcla extraña, enquistada y muy indigesta. Lo de indigesto lo digo en sentido figurado, obviamente. Es importantísimo que tengamos conciencia
de que todos necesitamos volver a empezar. Venir a Cristo significa volver a nacer. Una nueva vida, pero no en un sentido de romanticismo ideológico, sino un volver a empezar de nuevo, un volver a aprender de nuevo y un desarrollar la semilla que Cristo pone en nosotros. Esto se lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan a Nicodemo. Pero Nicodemo trató de entender eso desde su vieja naturaleza y no fue capaz de entenderlo. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La mente natural de Nicodemo. Pero como un hombre, si ya es viejo, ¿cómo va a entrar otra vez en el vientre de su madre? No se enteró, porque entonces sería volver a vivir igual. Si ese volver a nacer al que se refiere Jesús es volver al vientre de la madre y volver a nacer, yo no sé Nicodemo y no sé tú, pero yo te puedo asegurar que muchos errores que he cometido y mucho de lo que es la naturaleza de Efraín se volvería a repetir exactamente igual o peor. ¿De verdad tú crees que si volvieras a nacer del vientre de tu madre cambiarían muchas cosas en tu vida? Yo no, porque seguiría con ese viejo Adán que está ahí. ¿A qué se refería Jesús? Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que si vuelvo al vientre de mi madre y nazco como carne otra vez, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Pero dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vemos que es necesario una nueva vida y desarrollarla. En Mateo 18, Jesús dijo que si no nos volviéramos como niños y nos hiciéramos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. Cuando yo escucho hablar de ser como niños, se habla de cosas que yo digo amén a eso. En cuanto a humildad, en cuanto a la malicia. Pero una característica que tiene un niño también, y quizá tiene que ver con la humildad, es que un niño sabe y quiere aprender cosas. Un niño sabe que para hacerse mayor tiene que aprender. Desde que es un niño. Los que somos padres sabemos cuando tu hijo te dice, no, yo quiero coger ya la cuchara solo. Y empieza a mancharse. Y se mancha la cara, y se mancha el babi. Pero hay que dejarle. Quiere aprender a vivir. Nosotros tenemos que hacernos como niños y reconocer que la nueva vida en Cristo significa querer aprender a vivir en Cristo. Y que lo que traigo de mi vieja naturaleza no me vale. Hay que empezar de nuevo. Es otra vida. Hay que anular la pasada manera de vivir. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Hay que poner otros fundamentos. No sé si habéis escuchado alguna vez, yo reconozco que me indigna bastante cuando hay personas que llevan tiempo en el Señor, tienen reacciones que son abiertamente de su carne y la respuesta es que yo soy así. Es que yo soy así. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que con tu carne nos tienes que crucificar a todos? Ese yo soy así, ¿qué es? ¿Aguantaros todos porque no voy a cambiar? ¿Aguantaros todos porque el Señor está de acuerdo con mi carne? ¿Qué entendemos? Es que yo soy así. La carne no podemos validarla. Hay que poner unos nuevos fundamentos. Mirad, hermanos, la necesidad de un discipulado básico implica dos cosas.
Una, derribar, y otra, edificar. Ya sabéis que mi padre se ha dedicado a la construcción y los que la habéis escuchado algunas veces predicar, hay un ejemplo que ha repetido varias veces. Tú no construyes una casa sobre un terreno que tiene los escombros y las ruinas de otra. Lo primero que hay que hacer es quitar esas ruinas, quitar ese escombro, y cuando quitas y limpias todo eso, ahora edificas, porque si no el fundamento es malo. Y lo nuevo que construyas se puede caer. En Jeremías 31, versículo 4, Dios le dice a Israel, y esto lo hemos tocado otras veces, yo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo vas a edificar y cómo llamas virgen a Israel con la cantidad de capítulos dedicados a decir que ha sido infiel, que se ha comportado como una adúltera, le habla de tus muchos amantes, y ahora va y le dice virgen? ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! La pregunta que he hecho otras veces, ¿cómo puede alguien que no es virgen volver a ser virgen? ¿Cómo se podría hacer eso? Lo acabamos de decir, la única posibilidad es nacer de nuevo. Una nueva vida. Y dice el apóstol Juan, creo que en la primera carta dice, lo que ha nacido de Dios no peca. Es algo nuevo. Y eso es lo que hay que edificar. Y para que la iglesia sea edificada, hermanos, es importante tener esto en cuenta. La iglesia no puede ser la expresión de la carne de muchas personas buscando un cierto equilibrio. Los que tienen más carácter con los que son más débiles de carácter, buscando un equilibrio para que haya paz, y cada uno ahí con su carácter. Esa mezcla de fuerzas que son de la carne. Eso no es la iglesia según la Escritura. La iglesia, según el versículo que acabamos de ver, y la que en Mateo 16 Jesús dice que va a edificar, yo edificaré mi iglesia, es la expresión de todos los que dicen, mi viejo yo se queda ahí atrás. Y ahora vivimos conforme a la nueva vida en Cristo. ¿Y qué pasa cuando una asamblea, una congregación, un grupo de personas tienen su carne crucificada y lo que se ve es, esto huele a Cristo? Eso es un mensaje al mundo, pero sobre todo, eso es olor grato a Dios. Esta es la responsabilidad que todos tenemos, hermanos. Aquí no se trata de que todos aguantemos tu carne, que nos tendremos que soportar unos a otros, ni que tengan que aguantar los demás la mía. Aquí se trata de que todo lo que tiene que ver con el viejo yo quede atrás. Cuando una persona no derriba todo lo que pertenece al antiguo yo, esas ruinas que Dios ha dicho que no le valen, y quiere mezclar, tiene muchos problemas. Mirad, hermanos, y yo no sé quién nos ha metido en la cabeza que todo lo malo que haya en ti, el Señor no lo quiere. Y todo lo bueno que haya en ti, el Señor quiere potenciarlo. Eso es un mensaje diabólico. Todo lo que pertenezca al Efraín antiguo, lo bueno y lo malo, tiene la misma sentencia, la cruz de Cristo. Porque el árbol del que no debió tomar el hombre en Edén era un árbol que tenía mezcla de bueno y malo, conocimiento de lo bueno y conocimiento de lo malo. Esas mezclas Dios no las quiere. Porque aún lo bueno, si proviene de mi carne, a Dios no le vale. A Dios le vale todo lo que es de la nueva vida en Cristo. Pero si yo quiero rescatar cosas de la antigua,
porque creo que son útiles para Dios, sin haberlas pasado primero por la cruz, estoy haciendo mezclas. Si yo tengo un problema con mi genio, yo sé que a lo mejor tengo que cambiar eso. Pero el problema es cuando yo siento que soy una persona, por ejemplo, muy sincera. Soy una persona que en mi vida natural a lo mejor tengo hasta paciencia, soy un hombre paciente. O soy un hombre sufrido y capaz de aguantar sufrimientos. Y confiamos y nos enamoramos de esas características de nuestra carne que consideramos buenas. Y eso empieza a generar confianza en nosotros mismos, cuando no orgullo, otras historietas. Y más tarde o más temprano se convierte en una semilla que cuando crezca va a impedir que el Espíritu Santo pueda realmente expresarse a través de nosotros. Es complicado predicarle el Evangelio a una persona que se siente buena. ¿A que sí? Yo no le hago mal a nadie. Y hay gente que es buena gente y lleva una vida ordenada. Es difícil predicarle el Evangelio a una persona que está totalmente convencida que es buena. Jesús dijo, el único bueno es Dios. Pero hay gente que dice, yo también. Bueno. Pero también es muy difícil que crezca un creyente que confíe y se aferre a las cosas buenas de su vieja vida. Y esto, hermanos, pudiera poner muchos ejemplos. Luego va a haber tiempo para participar. Pero, por ejemplo, no es igual. La Escritura nos pide que seamos hospedadores. No es igual la persona que en una nueva vida es hospedadora para con los miembros de la familia de la fe, que, por ejemplo, una mujer que en su vieja naturaleza siempre ha tenido su casa abierta para todo el mundo, para su familia. Hay dos maneras de hospedar. Hay dos maneras de atender. Desde el viejo yo, porque es su carácter y su condición, y desde la nueva vida. Es un ejemplo práctico, pero se pudieran poner así. Cuando una persona se bautiza, Lucas, Natalia, y que lo tenga en mente, está diciendo públicamente que quiere sepultar todo lo que pertenece a su pasado. Y si hay algo de su pasado que Dios quiera utilizar, lo tendrá que tomar el Señor, pero no tú mismo. Yo a veces he echado una mano a algunas personas, a mi padre, cuando trabajaba, y a lo mejor si yo le acompañaba, él estaba haciendo algo y me pedía herramientas. Si mi padre me dice, Efraín, dame una llave pico-pato, y yo cojo y le doy un destornillador, yo no te he pedido eso. Y nosotros muchas veces queremos ser los proponentes de Dios, de lo que Dios tiene que utilizar de nosotros. Y muchas veces, Señor, quiere coger esos aspectos de nosotros y una vez que pasan por la cruz, una vez que hemos sido capaces de desechar todo, a lo mejor el Señor coge y en el poder de su fuerza, en el poder de la resurrección, en el Espíritu Santo, ahora sí. Cuando Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en ¿la debilidad de qué? De la carne. En la debilidad de la carne. Hay muchos pecados que se controlan cuando físicamente uno está hecho polvo. Cuando uno físicamente está muy mal, ya sea por enfermedad, por un cansancio extremo, por las razones que sean, hay pecados del cuerpo y de la carne que no salen. ¿Y qué pasa con los de nuestra alma? También hay que aprender a pasarlo por la cruz, el interior. El pecado, hermanos, desde que hemos nacido, ha impregnado todas las áreas de nuestra vida. Todas. El pecado que traemos desde Adán, no hay aspecto de nuestra vida
que no le haya dado su pincelada. Por tanto, no hay área de nuestra vida que podamos rescatar ni para Dios ni para nosotros mismos si no es pasada primero por la cruz. Ayer vimos, bueno, mencioné muy de paso cuando estábamos en el agua, en la piscina, que en toda la Biblia hay dos hombres, vamos a decir, colectivos. Un primer Adán y un segundo Adán. Esto está en 1 Corintios 15. El primer Adán es terrenal, animal. El segundo y último es celestial. Hay dos hombres en toda la Biblia, el primero y el último. Todos los que estamos aquí y esta humanidad, toda viene del primero. Y tenemos la oportunidad de ser incorporados en el último Adán, Jesús. El primer Adán tuvo descendencia. Y en el primer Adán había dos creyentes. Uno se llamaba Caín, sí, Caín era creyente. Creía en Dios y ofrendaba y ofrecía adoración a Dios. Y estaba Abel. En el primer Adán, Caín mata a Abel. El segundo Adán, en Cristo, Abel permanece y no Caín. Caín mató a Abel. La carne religiosa absorbió o quitó de en medio, y nos dice las motivaciones del alma caída, a Abel. Esa lucha, hermanos, la tenemos en nuestra vida. Hasta que no tengamos la restauración completa y un cuerpo nuevo, Caín, y cuando digo Caín me estoy refiriendo ahora a tu yo religioso y a mi yo religioso, quiere matar a Abel. El Caín de la carne, el yo religioso que no quiere pasar por la cruz, siempre tiene la razón porque Dios le avala. Y lo que yo digo es lo que dice Dios. Ojo, y si yo tengo la autoridad de Dios, a ver quién me tose. Puede que lo esté exagerando un poco, o quizá no tanto. Pero cuando creemos que lo que quiere mi carne es lo que Dios dice, toma ya. A ver quién me lleva a la contraria. Y eso es bastante problemático, porque entonces la música tiene que ser la que me gusta a mí, porque es la más santa. La reunión tiene que ser la que me gusta a mí, porque he encontrado un detallito, estirando mucho el hilo en este versículo, que esto es lo que le tiene que agradar a Dios. Y empezamos con una cantidad de cosas que, permitidme decirlo así, hermanos, llegan a ser tonterías, porque lo único que demuestran es que somos espiritualmente tan inmaduros que estamos queriendo que con el aval de Dios cojamos a un niño pequeño de 6 meses y le den una licenciatura en Harvard. ¿Cuándo es inmaduro? Caín es el principio de la carne, muchas veces religiosa. Si esto no se pasa por la cruz, se generarán mezclas que van a dar muchos problemas. Dios cogió la vieja vida de Moisés y la debilitó en extremo. Un príncipe de Faraón, voy a coger ya la recta final, un príncipe de Faraón que dice Hebreos que era poderoso en palabra. Lo tenía todo. Y ahora va y se lo lleva al desierto 40 años, donde al final no sabe ni hablar. O sea, Dios no quiso utilizar ni su elocuencia. Un Apolos tuvo que pasar su elocuencia por la cruz para que les pusieran más exactamente las escrituras. Su yo natural era elocuente. Y te aseguro que una persona elocuente, como se posicione, aunque no tenga razón, se mantiene. Se mantiene. El viejo yo. Pero Apolos fue capaz de regar
La iglesia de Dios porque cogió su yo natural y lo pasó por la cruz. Y así se pueden poner otro ejemplo, hermano. Nuestras prioridades, nuestros valores, todo lo que forma el yo de atrás, tienen que sufrir un cambio, que es de a poco. Y de eso se trata esta primera parte, digamos, este primer nivel de discipulado. Aprender a distinguir lo que es de nuestro viejo yo, aprender a dejarlo crucificado. No se trata, hermanos, la madurez cristiana de cuántos años llevas, entre comillas, en el Señor. Una persona madura en el Señor es cuánto de el viejo yo has sido capaz de derribar desde que conociste al Señor. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. ¿Qué promete el Señor? Os daré un corazón mejorado. ¿Eso dice el texto? Yo voy a coger tu corazón defectuoso y lo voy a mejorar. Si a ti te dan un bistec podrido, ¿tratas de mejorarlo o de restaurarlo? Pues no hay cosa peor que el corazón caído del ser humano, perverso. Pero el Señor no promete mejorar tu corazón ni el mío. Dice que nos va a dar uno nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, no es mejorar un corazón, es quitar el viejo que es duro, que no quiere lo que viene de Dios, que no puede sujetarse a Dios, y poner uno nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No el espíritu del mundo, sino el de Dios. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere que andemos en obediencia a Él. ¿Pero cómo? Por el poder del Espíritu Santo, pero no con idea de mejorar lo que intentan todas las religiones. A ver cómo mejoramos al ser humano. Lo que Dios quiere es un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, dejar atrás todo lo pasado, ser capaz de renunciar a todo lo que yo soy, a no confiar en esa vieja naturaleza, para que desde lo nuevo, empezando por el corazón, de dentro hacia afuera, andemos como a Él le agrada. Ese hombre nuevo, esa obra que quiere hacer el Señor en ti y en mí, ese andar en novedad de vida, no debemos estorbarlo nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos para andar en la nueva vida en Cristo somos nosotros mismos. Nuestra confianza en lo bueno de nosotros. Nuestra confianza en el Caín religioso. Nuestra confianza en lo que creemos nosotros que merece la pena rescatar de nosotros mismos. Y Dios dice no. No. Un barco no sale de un puerto hasta que no recoge el ancla. Si no, llega tan lejos como llegue la soga, porque seguirá anclado a lo que tiene ahí detrás. Es hora, hermanos, de que nuestra verdadera, firme ancla del alma sea el Señor Jesucristo, que es el que la quita de nuestra vieja vida. Esto, hermanos, que parece un poco teórico, es bastante más realista y más práctico de lo que puede parecer. ¿Os acordáis cuando hablamos de los moabitas, cuando hemos estado viendo Jeremías? En su juicio, ¿qué es lo que dice Dios? Voy a pasarte de una vasija a otra para que pierdas el sedimento, porque todavía tenía demasiado olor a sí mismos. Hermano, el objetivo de este discipulado básico es que dejemos de tener tanto aroma a nuestro viejo yo, a desenmascarar la carne, incluso la religiosa. Porque el sacrificio vivo que debemos ser, eso es el verdadero culto a Dios, según dice Pablo en Romanos 1. Eso significa que el olor que tenemos que desprender, es un decir, obviamente,
Cuando yo trato contigo, ¿me hueles a Cristo o me hueles a tu yo religioso? De eso se trata y por eso hace falta un discipulado básico. Lo más urgente para ti es que hablemos, hermanos, del sexo de los ángeles o que aprendamos a conocer la cruz de Cristo y por dónde nos quiere guiar el Espíritu y que desenmascare todo lo que de mi viejo yo. Hermano, mi necesidad es que el Señor señale cada cosa de mi carne, incluso las que yo creo que son buenas, para dejarlas atrás. Cuando eso se hace es cuando el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta en mi vida para que yo ande agradándole a Él, para edificación y no para destrucción. Acordaos de estas dos cosas, hermano. Madurar significa derribar lo que es de la vieja naturaleza, lo que es del primer Adán, y edificar lo que es del último y definitivo Adán, el Señor Jesús. ¿En quién te quieres sumergir? ¿En quién te quieres bautizar? ¿En el nuevo o en el viejo? ¿Cómo viviremos nuestra vida? No voy a ser exhaustivo, quedan muchas cosas por tocar. De algunas de estas cosas que he tocado, tengo un PDF, porque la idea, hermanos, es que estas cosas no las tenga que dar yo, sino que podamos trabajarlas, pero que haya una cierta guía para que si alguien viene al Señor o alguien es amigo tuyo y lo traes y quieres saber esas cosas, tú puedas trabajarlo con esta persona. La idea es que seamos una iglesia que discipule, no un anciano o un pastor que lo haga todo. No. Si el Señor pone a alguien cerca tuya para que tiene hambre de la palabra, que acaba de conocer al Señor, y puede ser alguien en relación tuya como familiar, amistad, compañerismo de trabajo o simplemente pues que hay feeling, lo que sea. Pero si el Señor pone a alguien a tu lado que necesita ser discipulado, que puedas hacer esto, que puedas trabajar esto con él para que el Señor nos pueda ir guiando. No se trata de empezar solamente por la doctrina. Lo primero, cuida de ti mismo. ¿Dónde estamos andando? ¿En el primer o en el segundo hombre? Y en ese caminar iremos aprendiendo también doctrina. Pero primero yo necesito saber que si no tomo la cruz cada día, es decir, si mi viejo hombre cada día no lo pasó por la cruz, Jesús dice no que vaya a ser un mal discípulo suyo, sino que no puedo serlo. No puede ser discípulo de Jesús quien no crucifica el Caín religioso. Así que esta es la invitación a este discipulado, hermano. ¿A que no es agradable? Te invito a crucificar al Caín religioso que tú y yo tenemos. Ese es el reto. Ese es el desafío. No es un evangelio de oferta, es una batalla. Pero el nuevo hombre tiene poder para que quede atrás el viejo. Amén.